Hola, buenos días. Buenos días, amigos. Estamos una vez más acá iniciando nuestro programa Hablemos de Parkinson. Hoy nos acompaña una persona muy especial en el estudio. Es una sorpresa que la señora Ofelia nos va a contar enseguida. Está conduciendo el programa la señora Ofelia Cruz y en el máster Natalia Saracay. ¿Y quién les habla? Diana Ríos. Recuerden enviarnos las inquietudes y las preguntas a fparkinsoncafetero@gmail.com o levenradio@gmail.com. Bueno, hoy estamos con el doctor Fernando Cadavid. Él es abogado con magíster en Derecho Procesal. Hace poco llegó a la fundación y nos va a compartir su experiencia con la enfermedad de Parkinson. Doctor, ¿cómo está? Bien, usted. Bienvenido. Gracias. Por favor, preséntese a la audiencia. Yo soy Fernando Cadavid, abogado, y hace 10 años largos, por allá en febrero del 2007, se hizo manifiesta la enfermedad en un acto público de inauguración de una carretera donde pronuncié un discurso y al término del cual una amiga había notado un temblor inusual y manifiesto en mi mano izquierda. A partir de ahí, esa mano no dejó de temblar y al acudir ante el neurólogo se confirmó la existencia del Parkinson. Hace 10 años, bastante tiempo. ¿Y cómo lo impactó? ¿Fue muy impactante el diagnóstico o usted lo tomó tranquilamente? No, el impacto desde luego fue fuerte. Inmediatamente busqué información sobre la enfermedad y caí en la cuenta de que estaba afrontando una situación tremendamente difícil y busqué fuerzas para tratar de superar esa situación, de manejarla, de convivir con ella y de salir adelante y de seguir cumpliendo mis obligaciones y responsabilidades. ¿En ese momento usted todavía trabajaba o ya estaba pensionado? No, yo trabajaba todavía. ¿Pero le avanzó muy rápido al comienzo de la enfermedad o fue lenta? ¿Alcanzó a trabajar mucho más tiempo? Alcancé a trabajar mucho más tiempo, lentamente fue agudizándose la enfermedad al punto que empecé a sentir debilidad en la parte izquierda del cuerpo, especialmente el brazo izquierdo y la pierna izquierda, al punto que llegó un momento en que ya no pude manejar más mi vehículo. Desde luego eso se manifestaba también con dificultades que tenía en algunas oportunidades para hablar, al punto que en una reunión en Barranquilla traté de hablar ante un público numeroso y definitivamente no fui capaz en ese momento. ¿Por qué no fue capaz? ¿Por el temblor o porque La voz no apareció? no salía la voz? No. Había perdido tonalidad y no pronunció nada. No pronunció nada. Ya. Bueno, usted en todo este tiempo, ¿cuándo empezó a tratarse la enfermedad? ¿Inmediatamente o esperó? Poco después acudí ante un neurólogo que, como decía, me confirmó la enfermedad y de ahí en adelante, claro, he lidiado con los síntomas y de todas maneras he logrado mantener cierta presencia de ánimo y ser aún útiles. Sí, recordemos que la enfermedad conlleva varios síntomas, como el temblor, la rigidez, la lentitud, el habla se va afectando, se va bajando y también afecta la pronunciación. Sabemos que afecta los músculos del habla y de la deglución y se pierde fuerza, brillo en la voz.
porque los músculos se afectan. El Parkinson afecta a todos los músculos del cuerpo, internos y externos. Entonces, si no se trata, pues se van viendo esos resultados rápidamente. Entonces usted empezó con la medicina que le mandó, que le formuló el neurólogo. Sí, en efecto. Pero entonces, desde el comienzo, cuando le mandaron Mirapes, le cayó mal el Mirapes, tuvo mala respuesta al Mirapes. Tuve mala respuesta a ese medicamento, sí. Entonces no lo pudo tomar. No. Ni no le mandaron parches tampoco, o sea, nada que le reemplazara el Recuerdo Mirapes. también Salegil, que tampoco me fue bien con ese medicamento. Ajá. Y Rasagilina no le... Ah, bueno, hace 10 años no existía la Rasagilina. Entonces, ¿cuántos años lleva tomando levodopa? Alrededor de 9 años. Solo levodopa. Sí. Ah, sí, es complicado. Solo levodopa. ¿Con qué otra rutina acompaña usted ese diario vivir? Yo siempre he practicado el deporte y desde luego al momento de aparecer la enfermedad continué con esa rutina de trote por la mañana y gimnasia. Hasta ahora he logrado continuar haciéndolo. Ah, qué bueno. Entonces en las mañanas sale a trotar. Todas las mañanas troto. Muy bueno. Sí, ese es un ejercicio bueno y cardiovascular además. Usted me comentaba que nadaba. También practiqué natación, sí. Y después de que le dio Parkinson continuó nadando. No. La natación la practiqué, pero en otra época. De manera constante e intensa. Pero actualmente no practico la natación. Ya. Y los amigos, doctor, ¿cómo le fue después del diagnóstico? ¿Cómo fue su Ese impacto social. Sí, y en el progreso de la enfermedad, ¿cómo ha sido la relación con los amigos? ¿Usted se aisló? ¿Siguió fomentando la amistad? ¿Cómo lo manejó? Los amigos ¿O fueron desapareciendo? fueron muy generosos conmigo y disimulaban desde luego su sentimiento para no hacerme sentir mal, pero desde luego eso se nota, que tratan de que uno tenga prelación en ciertos casos, dadas las circunstancias del afrontamiento de la enfermedad. En alguna oportunidad acudí en Bogotá ante el neurólogo Rodrigo Pardo, que es muy conocido por ser el neurólogo de Antanas Mockus, y haber manifestado durante la campaña electoral y que fue candidato a Mockus, que la enfermedad no lo inhabilitaba para ejercer la presidencia de la República. Y uno diría que en efecto, así como ha habido presidentes como Franklin Roosevelt, que dirigió un país en unas circunstancias extraordinariamente difíciles como la Segunda Guerra Mundial y la crisis de los años 30 en Estados Unidos, desde una silla de ruedas, pues es posible que teniendo la enfermedad se puedan asumir responsabilidades, dado que en la mayoría de los casos el aspecto cognitivo no se afecta. No se afecta, sí. Recuerdo ahora casos muy conocidos como la fiscal que ejerciera como tal en el gobierno de Bill Clinton, que padecía el Parkinson. Sí. El Papa Juan Pablo II, que no dejó de ser Papa nunca teniendo la enfermedad. En fin, actores como Michael J. Fox, que no solamente han continuado ejerciendo su profesión, sino que como Michael J. Fox han dedicado parte de su vida a crear una fundación que invierte $200 millones anuales en investigación sobre la enfermedad. Sí.
Y entonces cuando usted visitó a Rodrigo Pardo, ¿qué le dijo Rodrigo Pardo? ¿Que le dijo algo especial, algún tratamiento especial, algún manejo? Confirmó desde luego la enfermedad y recuerdo que me recetó Cinemep, que es también el medicamento que toma, según lo confiesa Michael J. Fox. Sí, lo que pasa es que la levodopa es como lo único que es como el reemplazo de la dopamina para nosotros. Es como el medicamento estrella en Parkinson, que aunque uno use otros medicamentos, finalmente aterrizan ese. Sí, así es. Y no volvió donde él para que le continuara el tratamiento. Lo que ocurre es que él tiene su oficina en Bogotá, de una parte, y de otro lado, él es muy solicitado en conferencias internacionales y forma parte de grupos de investigación. Entonces es muy difícil que él le dé una cita a uno, es muy difícil. Sí. Claro que hablando de antanas mucus, del manejo con antanas mucus, yo alguna vez pensé en comunicarme con él para que nos contara pues quién lo trataba, de qué manera era el tratamiento, ¿cierto? Porque uno lo ve en las entrevistas muy bien. Pero yo leyendo una entrevista que le hicieron a él, capté que tiene todos los problemas que tenemos nosotros. Durante la entrevista le dijo al periodista: yo estoy aquí parado quieto para poder hablar con usted, porque o camino o hablo. Claro que si usted me pasa una muchacha bonita por el frente, yo me muevo. Entonces cuando él dijo eso, dije: ah, no, tiene los mismos problemas de nosotros. Lo que pasa es que las entrevistas las hacen cuando la medicina le está funcionando, ¿cierto? Entonces no notamos las dificultades. Pero así como Michael Fox también, yo al principio lo veía en CNN y yo sufría viéndolo con esas disquinesias tan fuertes, y eso que cuando él salía en los noticieros era cuando le estaba funcionando la medicina, pero él se cogía el brazo, se cogía el otro, se sentaba sobre la mano para evitar el movimiento. Sin embargo, pues él la mente la tiene clarísima, él no se le ha afectado cognitivamente. Janet Reno, la fiscal de los Estados Unidos, cuando aparecía en público también era notorio el temblor de las manos. Sí, el temblor es más difícil de ocultar que una dificultad, que la rigidez, por ejemplo. Entonces es más difícil de controlar el temblor. Aunque pues hay muchas cosas para el temblor, ¿cierto? Está la medicina, y cuando la medicina ya no puede controlar está la estimulación. Uno de los aspectos importantes de la enfermedad es la relación del enfermo con el público. Uno tiende, como no está tan notoria la enfermedad, uno tiende a rehuir el contacto con la gente. Sí, se le vuelve muy complicado. Tiende a ocultarse. Sí. Y el tema del contacto con la gente tiene mucho que ver también con cierta actitud de las personas frente a la enfermedad, que no ocultan a veces actitudes de una curiosidad malsana, o incluso prácticamente de burla, o de confundir a un enfermo con un drogadicto o con un borracho. O con un borracho. Y eso incide en la circunstancia de que una buena cantidad de enfermos tienda a aislarse. Eso es cierto. No solamente eso, los mismos amigos, uno tiene que ir como seleccionando con quienes se siente bien, porque por la lentitud y por las manifestaciones de la enfermedad muchas veces se hace difícil compartir con ellos. Entonces uno también tiene que ir armando, como digo yo, armando su parche, ¿cierto? Armando su nuevo círculo. Pero lo ideal es que la persona no se aísle, lo ideal es que la persona continúe con sus amistades, continúe fomentándolas. Porque si la persona se aísla, entonces ahí viene muchísimo da más cabida a la depresión.
y a la soledad. Entonces hay que fomentar los lazos de amistad, tanto con la familia como con los amigos. Que los amigos no invitan, pues invite usted. Invite una tarde para tomar cafecito y galletas, jugar juegos de mesa, celebrar cosas, ¿cierto? Entonces, que no hay que celebrar, pues celebremos que somos amigos. Pero eso no, la persona no debe aislarse. Lo que pasa es que es como algo lógico, que ante las dificultades uno quiera... ¿será que es la parte? Ante las dificultades uno quiera aislarse de esas dificultades. Entonces, sí, el paciente de Parkinson trata de aislarse, pero me parece pues muy bien que usted nunca se haya aislado. ¿Verdad? Yo he admirado profundamente la actitud del Papa Juan Pablo II, quien después de tener la enfermedad y ser notorio cómo él estaba agobiado por la misma, nunca perdió el contacto con las multitudes y siempre tuvo un mensaje claro por la paz y un enorme carisma. Ahí nos pasa lo mismo que con Antanas Mockus, es lo que alcanzamos a ver, ¿cierto? Con la entrevista vi otra faceta también de Antanas. También otro que yo he visto que me ha gustado mucho la actitud es con Michael Fox, porque él con tantas disquinesias y tanto problema ha filmado programas, ha participado en muchas actividades que ha conseguido muchísima plata para poder mantener la investigación y ahora para poder ayudar a otras investigaciones. Y él constituyó uno de los pocos casos de adquisición muy temprana de la enfermedad, porque él frisaba tal vez los 30 años cuando le apareció, según lo narra él, el momento en que practicaba el deporte. Él venía trotando y la esposa le llamó la atención porque lo vio muy torcido. Dijo, ¿qué te pasa? Que estás trotando tan raro y tan feo. A pesar de que él tuvo una época muy dura, porque la etapa de aceptación de la enfermedad es una etapa durita de manejar, y él primero cayó en el alcoholismo y ya luego decidió levantarse y luchar con la enfermedad. Claro, él estaba en el cenit de su carrera cuando le tiene la noticia. Eso. Sí. Entonces, bueno, y entonces la forma como usted la ha venido tratando es con la medicación y con el ejercicio, trotar y hacer gimnasia, ¿cierto? No la ha tratado con nada más durante los 10 años. He buscado ser mentalmente muy positivo, Eso es perdonar, amar, servir y fortalecerme mucho mental y espiritualmente. Qué bueno. Que es una de las maneras de ser capaz de convivir con esta enfermedad e incluso pensar con fe en superarla en un momento determinado. ¿Cómo se enteró usted de la fundación? Una persona muy querida me llamó y me dijo, en internet encontré la Fundación Parkinson del Eje Cafetero, seguramente te puede interesar. Y en efecto, inmediatamente marqué el teléfono que ahí aparece y me contestó usted precisamente, y casi que a renglón seguido aparecí en la fundación y desde ese momento he estado asistiendo a una institución donde he encontrado una familia extendida, y donde me he sentido muy bien, y he encontrado que allí, muy sinceramente, de manera muy generosa, se busca colaborar con los integrantes de la fundación en el afrontamiento de la enfermedad con
base en conocimientos que se han ido adquiriendo acerca de la misma y con la colaboración de profesionales que orientan las reuniones de la Fundación en aspectos que tienen que ver con una serie de ejercicios que buscan contrarrestar los efectos de la enfermedad. Don Fernando, o sea que la Fundación Parkinson del Eje Cafetero ha hecho impacto en su vida. En efecto, ha hecho un tremendo impacto positivo. Encuentra uno amigos, encuentra uno personas que por estar afrontando la misma vivencia son capaces de entenderlo a uno de la misma manera que uno a su vez los entiende. Y al compartir el sufrimiento, pues hay un acercamiento muy especial con las demás personas. Eso es cierto. Eso que en este momento hay muchísima gente nueva. Los antiguos han sido como una red de apoyo para los que van llegando. Y los que van llegando se han ido adaptando muy rápido. Don Orlando, por ejemplo, cuando llegó muy mal y venía muy molesto por tener la enfermedad, muy aislado, pero ya uno lo ve totalmente integrado con la gente, totalmente integrado, ya más relajado, está muy bien. Entonces ya la rabia que tenía se le ha pasado y ya charla con la gente, ya le cuenta a los que llegan él cómo estaba y cómo está ahora. Es un ejemplo. En efecto, él se me ha acercado y él también es abogado. Sí. Hemos compartido y somos ya muy amigos. Sí. Los ejercicios que usted hace en la fundación los repite en su casa, sobre todo los de terapia física. Sí, algunos no con la intensidad de la fundación, pero sí los repito, sí. Ah, sí. Sí, lo que pasa es que él tiene que hacerse los dos manejos, el de la medicina y el de las terapias, porque la medicina todos ya hemos visto que no es suficiente para tenernos bien, entonces hay que complementarla para estar un poco mejor, para mejorar la calidad de vida y tener más independencia por más tiempo. Es un error, por ejemplo, cuando se tiene dificultad, aislarse y entonces no hacer terapia ni hacer nada porque pone a la persona más rígida, con más dificultades. No solamente el ejercicio, sino la socialización es importantísima, es básica. Y una cosa muy importante que yo le veo a ustedes es que mantiene productivo mentalmente. Sí, yo no he dejado la lectura y durante mucho tiempo después de adquirir la enfermedad seguí actuando como investigador y no dejo de hacerle un seguimiento a los temas nacionales y mundiales que me han interesado siempre. Sí. Tenemos... Don Fernando, a mí me encantaría que me cuente una experiencia, anécdotas que usted haya vivido en la fundación o en la vida o en su diario vivir. Para mí la llegada a la fundación, yo tengo un vago concepto y es que Parkinson es una enfermedad de guerreros, es una enfermedad de fuertes, aunque suene irónico, porque solo los fuertes se sostienen. Entonces, en la medida en que usted la venza a ella y no se deje vencer, usted es quien termina bien. En efecto, yo creo que para sobrellevar esta enfermedad es necesario hacerse muy fuerte espiritualmente. Entonces, de eso se trata, de fortalecerse. De fortalecerse espiritualmente, de amar a la gente, de buscar ser útil, de ser generoso y perdonar, ponerse en paz consigo mismo,
hacer un recuento de personas que de una u otra manera nos hayan hecho daño y olvidar y perdonar. Si uno se pone a paz y salvo con esas situaciones, eso le ayuda a afrontar la enfermedad, desde luego. Eso es básico. Es básico para Totalmente. aligerar la carga. Sí, porque el guardar resentimiento nos afecta es a nosotros. Al otro no lo afecta, al que lo estamos viviendo y determinando muchas cosas de nuestro comportamiento, es a nosotros, que lo tenemos ahí. El hacer ese recuento y perdonar en esas situaciones y perdonar a todos los implicados en la situación es un tipcito de sanidad. Yo creo que el pensamiento y las palabras crean realidades. De tal manera que si uno tiene un pensamiento positivo y siente que es capaz de lograr metas, las va a alcanzar. Yo he notado, a contrario censo, que si uno piensa que va a perder, también pierde. Eso lo he observado, por ejemplo, en un programa que tiene una buena audiencia, que es el desafío. Cuando uno de los participantes dice que no es capaz en determinada prueba, que no se siente bien para esa prueba, siempre pierde. De tal manera que hay que tener muy claro eso. El pensamiento y las palabras crean realidad. Somos lo que pensamos. Sí, somos lo que pensamos, así es. Sí, eso es importante. Y anécdotas, don Fernando, con la enfermedad respecto al trabajo. Ya nos contó una, que fue la de que no le salió la voz cuando iba a hablar a pronunciar un discurso. Sí, esa es una. Y la otra fue del comienzo de la enfermedad, en la inauguración de una buena carretera. Es la primera vez que se notó mucho el temblor en la mano izquierda. Al punto que una amiga me hizo notar esa circunstancia y a partir de ese momento pues, la mano no dejó de temblar. Pero en este momento pues yo lo veo, usted no maneja temblor, diariamente lo veo en la fundación y no le veo temblor. Por el efecto del medicamento. Ajá. O sea que es un temblor suave, no es tan fuerte. Sí. No tiene rigidez, o también. Un poco, sí. Un poco muy afectado la parte izquierda del cuerpo, el brazo y la pierna izquierda, al punto que no puedo volver a manejar mi vehículo. Sí, aunque la realidad es que cuando empiezan esas dificultades por responsabilidad, uno debe dejar de conducir, porque no solamente es que de pronto no le responda oportunamente, sino que los reflejos se vuelven muy lentos. Y pues si mientras sean latas no hay problema, pero el problema es cuando ya queda implicado alguien, ahí sí pues para levantarse uno con Parkinson y más encima con el afectado moralmente, le cuento que es muy complicado. Claro, sí. Ahora tenemos la nueva terapia que es la de la disfagia. La disfagia mejora el habla, mejora la deglución, da más fuerza en la voz. Sí, es muy importante la colaboración de los fonoaudiólogos que están haciendo esa terapia en la fundación. Sí. Ha sido tan importante que un equipo de fonoaudiólogos peruanos está asistiendo para, al observar las prácticas, ellos tecnificar también sus conocimientos y llevarlos a su país. Y es en el marco de una maestría que están haciendo. Maestría ellos ya son fonoaudiólogos y están haciendo una maestría en disfagia. A la manera de una práctica. Vinieron a observar toda la semana las terapias en la fundación como parte de su especialización. Es muy útil porque la enfermedad tiende a golpear la voz, a disminuir la voz. Mucho.
y hay que, a través de las terapias, conservarla. Bueno, yo le cuento, Diana, que todas las personas no afrontan la enfermedad de la manera que lo hace don Fernando. Mucha gente llega a la fundación medio derrotada, con un pensamiento de se acabó la vida. Pero yo veo que usted ha decidido que la vida no se acabó, que hay mucho de aquí para adelante, y lo felicito por eso, porque por lo general hay que estimular a la persona a pensar positivo y a mirar más allá de la enfermedad, pero usted ya lo tiene claro. Inclusive, Diana, yo veo a don Fernando y me parece, le agradezco mucho eso, que él trata de animar al grupo a formar equipo conmigo, a trabajar, a apoyar a la fundación. La fuerza y las ganas están intactas, don Fernando. Eso sí, porque hay gente que llega a la fundación y le da a uno duro ver que la persona llega y tiene una actitud que no, ni siquiera para ellos mismos. Por ejemplo, hay una paciente que no volvió. Le hemos invitado mucho a la terapia de la disfagia porque la necesita, pero no ha ido. Pues ya no fue porque este ya es el último grupo. Y no fue, pero cuando iba, llegaba y se sentaba así y no hacía lo que le decían. Había que estimularla mucho para que hiciera alguna cosa y no participaba, no hacía las terapias. Entonces la actitud es lo más importante para el control de la enfermedad. Y como la enfermedad ataca todos los días, nosotros tenemos que estar en ese ejercicio todos los días de los estiramientos, los fortalecimientos, el socializar, la terapia ocupacional, la terapia cognitiva, todo esto tiene que ser diario para ir manejando la enfermedad. Yo creo que los enfermos todavía podemos ser útiles y en esa medida se justifica continuar adelante. Claro que sí, porque hay mucho por hacer y hay mucho donde hacerlo y cómo hacerlo. Y como usted lo dijo, no hay deterioro cognitivo y mientras ese esté intacto siempre va a haber mucho que hacer, siempre. Entonces, mientras haya ganas y fuerza, podemos. Es de verdad que es de admirar su actitud, porque lo que dice doña Ofelia es cierto. Hay personas que llegan y desde que llegan indispuestos, ni siquiera llegan con la disposición, las ganas y la mentalidad del cambio. Y es ahí donde empezamos mal. Y lo otro importante también es, me parece a mí muy importante, y que cada rato le digo a la gente eso, es que cuando aprendemos que nos sirve algo para la enfermedad, pensemos en todos los que no saben, en todos los que no saben y en multiplicar eso, que se enteren, que sepan que hay un manejo, que no se acabó todo cuando empezó el Parkinson, sino que hay un manejo para la enfermedad. Si bien no tiene cura, hay manejo. Entonces, ese estar mal todo el tiempo se puede cambiar por estar bien mucha parte del día. Obviamente no lo estamos curando, pero sí con el manejo mejoramos la calidad de vida y se mejoran las expectativas en los hogares. Entonces, sin anular al paciente, es permitirle que vuelva a retomar su vida. Porque tanto la familia como el paciente puede tener una visión equivocada de la enfermedad y como no saben el manejo, entonces se dejan reducir por la enfermedad con la colaboración de la familia. Entonces es que se enteren que hay un manejo, que sepan cuál es el manejo, pueden ver los videos anteriores de la emisora y mirar la página de la fundación, la fanpage, Fundación Parkinson Eje Cafetero, y hay muchas cosas que se han compartido acerca del manejo. Entonces visítenos en las redes sociales, en la página www.parkinsoncafetero.org y comuníquense con nosotros si están en Pereira Dos Quebradas.
Bueno, doctor, tenemos una sección del programa que es los tips para el manejo de la enfermedad. Yo ya le escuché un tip que es el ser positivo, el perdonar. Regálenos otro tipcito del manejo de la enfermedad. Otro muy claro y que me ha impresionado sobremanera es el tratamiento de inmenso respeto a la dignidad humana que se recibe en la fundación. Allá encuentra uno la materialización de la solidaridad y de la generosidad. Encuentra uno un ambiente que lo hace sentir, como ya lo decía anteriormente, en familia. Y uno desearía que las horas no pasaran cada vez que está en sesiones en la fundación. Así que vale la pena asistir a la fundación. Entonces a los oyentes los esperamos allá, los que nos vean, nos escuchen, que estén por acá cerca a la fundación. Amigos de Hablemos de Parkinson, les recordamos nuestras páginas, nos encuentran en Facebook como Fundación Parkinson del Eje Cafetero. No dejen de escucharnos y seguirnos a través de levenradio.com, en nuestro fanpage. Los invito a que nos sigan. Estamos al aire en repetición los sábados. Los lunes pasamos el programa a las 10 de la mañana, con repetición los sábados. Los sábados, no dejen de seguirnos, de escribirnos, de enviarnos sus preguntas, sus comentarios, sus inquietudes. Y lo que les habíamos dicho respecto al club deportivo que estamos formando, necesitamos donación de bicicletas, no estáticas. Es la bicicleta normal de montar, de hacer ejercicio. Entonces, porque esa es la primera terapia, el primer terapia y deporte en el club. Ponte en movimiento y vamos para allá. Bueno, amigos de Hablemos de Parkinson, ese ha sido nuestro programa por el día de hoy, disfrutando de la compañía del señor Fernando Cadavid. Gracias, don Fernando, por sus palabras, por sus ganas, por ese positivismo, por toda esa entrega, por toda esa fuerza interior que nos trajo hoy a compartirnos. Lo esperamos pues en la fundación, en esa su segunda casa. Amigos, síganos a través de levenradio.com y Fundación Parkinson del Eje Cafetero. Gracias. Adiós.